a los circuitos, ¿sí? Circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico elemental básico es una pila, un conductor conectado a una resistencia. En este caso es un foco, puede ser cualquier elemento, una computadora, una radio, lo que ustedes quieran, celular, cuando lo estamos cargando. Y aquí cerramos el circuito. Entonces tengo que arrancar del borne positivo, circular, llegar a la resistencia y cerrar en el borne negativo. No puede quedar nada abierto. Esta llave, digamos, parece una llave de luz, nos puede conectar o desconectar. Si yo apago, se apaga el foco. ¿Está bien? Entonces, no, no estaría cerrado el circuito. De nuevo, las cargas fluyen como si fueran cargas positivas, salen del borne positivo, circulan por todo el circuito, ¿está bien? Con el mismo valor de la intensidad de corriente, en este caso continua, y llegan al otro borne con el mismo valor. No desaparecen las cargas eléctricas después de recorrer todo el circuito. La cantidad de corriente, en este caso por este circuito, fíjense en que es único, es el mismo. ¿Está bien? Y este es un caso de corriente continua. Entonces aquí estoy hablando de resistencia. Y la resistencia nosotros la hablamos recién, que es la dificultad para circular. Todos tienen resistencia, unos más, otros menos. ¿Está bien? La resistencia eléctrica, y la representamos con la letra R, va a depender de la longitud del conductor. Obviamente a mayor longitud, mayor resistencia. Del área transversal de ese conductor, A o S, como quieran llamarlo. ¿Está bien? Y del tipo de material que tenemos aquí. Ese tipo de material lo vamos a representar con la letra Rho. Rho recibe el nombre de resistividad eléctrica y depende de cada sustancia y figura en las tablas. Esta es otra propiedad que caracteriza a la sustancia y que nos interesa a la hora de estudiar fenómenos geológicos. ¿Está bien? Bueno, entonces esta resistencia eléctrica, R, depende del material, a mayor longitud, mayor resistencia y a mayor área, menor resistencia. O sea que son inversamente proporcional. ¿Por qué a mayor área? Es como cuando circulan muchas personas por un solo pasillo. Si el pasillo fuera más ancho, la circulación sería más fácil, ¿no? Menos problemática. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Entonces vemos cómo la resistencia depende del tipo de sustancia y depende de condiciones geométricas, de la longitud y del área. ¿Está bien? Bueno, y algo que ustedes van a ver también en la teoría, lo que se llama ley de Ohm. Ohm fue el físico que estudió, empezó a estudiar los circuitos y relacionó B, la intensidad que circula por ese circuito y la resistencia. Entonces, fíjense aquí, han puesto un foco como ejemplo de resistencia. Y es justamente porque cuando circula la corriente a través de esta resistencia, ¿sí? Lo hace con tanta dificultad que friccionan, los electrones chocan entre ellos y friccionan y va aumentando la temperatura. Y llega un momento que esa temperatura se calienta tanto la resistencia que empieza a radiar, ¿sí? Y esa radiación se produce en el rango de la luz visible. ¿Está bien? Por eso que nosotros podemos ver o nos podemos iluminar con esa radiación.
Bueno, ¿cómo relaciona Ohm el voltaje V, la intensidad que circula por ese circuito y la resistencia R? Ohm la relaciona de esta manera. V es igual a I, la intensidad de corriente por la resistencia. Puedo despejar I también, esta sería la ley. Dice que el potencial de la pila es directamente proporcional a la intensidad de corriente que circula por ese circuito. Y la constante es la resistencia. Si nosotros cambiamos de resistencia, cambiamos de circuito. Y eso significa que se va a modificar I. Supongamos que mantenemos constante el voltaje, I va a ir cambiando porque cambiamos la resistencia. Entonces, la constante de proporcionalidad es la resistencia. Si despejamos I, nos queda V sobre R. Y si despejamos R, nos queda V sobre I. O sea que nosotros podemos conocer cuál es el potencial que tiene la pila si conocemos I y R. Cuál es la intensidad que circula por el circuito si conocemos V y R. O cuál es la resistencia de ese foco si conocemos qué voltaje le damos y qué intensidad de corriente le circula por el circuito. Entonces, la ley de Ohm nos permite hacer unas cuentas, calcular algunos circuitos sencillos como este. Ahora, esto que está aquí yo lo puedo representar, como veníamos diciendo recién, en vez de tener una pila, dibujar ahí la pila, voy a dibujar dos rayas, una más grande que la otra, los conductores, el cable, directamente por una línea. La resistencia la vamos a representar con esto, con una especie de resorte, y finalmente cerramos el circuito. Entonces este es B, este es el borne positivo, este es el borne negativo. Y decimos que la corriente en ese caso, eso sería una representación, ¿no es cierto? Sale del borne positivo, circula por todo el circuito con el mismo valor, atraviesa la resistencia, sigue saliendo la intensidad de corriente, ¿está bien? Y llega. Bueno, entonces de esa manera podemos tener V, I y R. ¿Está bien? Esta R le voy a poner abajo para que no genere, este es R. La resistencia que la representamos con esta especie de resorte. Bueno, entonces ahora, ¿qué puede ocurrir? Que tengo digamos, la conexión a una pila, a alguien que nos esté generando un voltaje de manera continua, pero tengo conectado varias resistencias, varios focos, o está la heladera, está el televisor, está la computadora. Entonces tenemos R1, R2, R3. Si miramos el circuito de arriba, aquí tenemos una sola resistencia y con una resistencia podemos calcular la intensidad, por ejemplo. Supongamos que nos están preguntando cuál es la intensidad de la corriente. Entonces, este circuito que está aquí, lo vamos a tener que simplificar, construir un circuito equivalente, ¿sí?, con una sola resistencia equivalente, de manera análoga a lo que hicimos con los capacitores o los condensadores. Y aquí tenemos B, borne positivo y borne negativo. En la práctica, el borne negativo significa voltaje cero. Entonces todo el potencial está colocado en el borne positivo. Está bien, 12 menos 0 queda 12. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando enchufamos con una batería. Y en la práctica también, la batería, ustedes saben que después de un año, 2 o 3, depende del uso que se le dé a esa batería, se desgasta. Entonces, nosotros vamos a suponer que trabajamos con V continuo. La pila también, después de un cierto tiempo ya no tiene el mismo voltaje, pero cuando la compramos tiene 1,5, supongamos. Entonces nos dura una determinada cantidad de tiempo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para calcular un circuito equivalente? Porque nos están preguntando cuál es la intensidad de corriente.
la intensidad de corriente, vamos a poner con otro color, pongamos este, sale del borne positivo, llega a la resistencia 1, atraviesa la resistencia 1, atraviesa la resistencia 2 y sigue siendo la misma intensidad, atraviesa la resistencia 3 y sigue siendo la misma ahí, y llega al borne negativo con la misma intensidad de corriente. La corriente es continua. Esto que donde la corriente es continua recibe el nombre de circuito de resistencia en serie. ¿Está bien? Cada resistencia, por lo que estamos viendo aquí, produce, multiplicado por I, tengo una diferencia de tensión. Entonces, voy a tener se habla en la práctica, podríamos decir, aquí voy a tener una caída de tensión B1. ¿Por qué? Porque la energía que provee la pila, parte se usa para atravesar R1, parte se usa para atravesar R2, o sea que aquí hay una diferencia, una caída de tensión B2, y aquí voy a tener una caída de tensión B3. ¿Sí? Entonces, si sumo B1 más B2 más B3, ¿cuánto nos tiene que dar? B. B va a ser B1 más B2 más B3. O sea, la energía que provee B se usa para atravesar, digamos, cada una de esas resistencias. Y la intensidad de corriente, como dijimos en serie, permanece constante. En este caso, en un circuito en serie, ustedes van a ver en la teoría que las resistencias se suman, ¿sí? A la inversa de los condensadores. O sea, en general, una R hace la sumatoria de los RI igual a 1 hasta N. Una vez que nosotros tenemos el circuito con la resistencia equivalente, ya nos podemos ir a la ley de Ohm. Tengo B, que me provee la pila. Tengo R, que es la R equivalente, que puedo despejar. Y podemos despejar I, que es el objeto de todo este trabajo. ¿Sí? Entonces ya podemos despejar I y calcular, por ejemplo, con esta expresión. Y después vamos a trabajar con lo que se llaman circuitos en paralelo, resistencias en paralelo, circuito con resistencia en paralelo. ¿Está bien? Entonces, tenemos la pila, borne positivo, borne negativo. De aquí sale una intensidad de corriente. Una determinada cantidad de corriente eléctrica. Cuando llega a este nodo o nudo, va a elegir dos caminos. Tiene que elegir un camino y el otro, digamos. Entonces va a haber parte de la corriente por I1 que pasa por este foquito que es una resistencia 1 y después va a llegar a este otro nodo y también va a tener que elegir, dividirse, digamos, para ir por los dos caminos. Aquí tendremos un I2 con R2 y finalmente esta corriente que va a atravesar aquí la resistencia 3 será la intensidad de corriente 3. Luego viene I3, se junta con I2, se junta con I1 y finalmente aquí tenemos I. De manera que esta I es la que llega al borne negativo. Entonces esto lo voy a dibujar con los símbolos. Entonces tengo borne positivo,
borne negativo, tenemos R1, R2 y R3. Y observen que todos los extremos de R1 conectados al borne positivo, los de arriba, y los extremos de abajo conectados al borne negativo. Aquí tengo B. De nuevo, el objetivo ¿cuál puede ser? Y calcular la intensidad de corriente, por ejemplo. Entonces calcular I, pero es aquí que nosotros tenemos I, tenemos I1, tenemos I2 y tenemos I3. Lo que sabemos, y de acuerdo a lo que vimos también en teoría, que las cargas eléctricas no se pierden, o sea que I tendrá que ser igual a I1 más I2 más I3, y B es el mismo para, es igual a B1, es igual a B2, es igual a B3. O sea, la diferencia de tensión entre los extremos de las resistencias es la misma que el valor de la pila. Entonces, si nos están pidiendo, supongamos, la intensidad I, lo que podríamos hacer es dibujar un equivalente a este circuito, dibujar B, y aquí una sola resistencia que será la equivalente. Y de esa manera podemos calcular, aplicando la ley de Ohm, ¿sí?, cuánto vale esa corriente I. ¿Está bien? Bueno, después de hacer, sale la I, atraviesa la R equivalente y vuelve a salir la misma I, y ya teniendo I, y ya conociendo B1, B2 y B3, podemos calcular la I1, la I2 y la I3, por ejemplo. Entonces, en este caso, para calcular la resistencia equivalente, tenemos que hacer esto. R equivalente es igual a 1 sobre R1, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3. Y de ahí despejar, obviamente. O sea que esto es lo mismo que sumar las inversas de RI igual a 1 hasta M, supongamos. ¿Está bien? Esa sería. Y obviamente aquí